las inquietudes que yo tengo acerca A ver, dígame. de las escrituras. No sé si es contradictoria o usted me aclara como maestro, ¿entiende? Yo apenas soy, no me puedo comparar con usted porque usted tiene mucho conocimiento. Pero quiero saber realmente si Jesucristo es Dios o no sé, porque la Biblia lo describe a él como que él es Dios. Entonces no sé si es realmente Dios o es simplemente un profeta, no sé. ¿Me podría hacer una aclaratoria en cuanto a eso, por favor? Sí, con mucho gusto. Mira, en el capítulo 16, me parece que es de Mateo, Sí. Jesús hizo una pregunta a sus discípulos y les dijo, hizo la siguiente pregunta. ¿Quién dice la gente que soy? Y los discípulos le contestaron, pues unos dicen que eres profeta, otros dicen que eres Elías, y otros dicen que eres Jeremías o uno de los profetas. Eso dice la gente. Pero ustedes, ¿quién dicen que soy? Y el apóstol Pedro, perdón, que es más atrevido para hablar, Sí. se acercó y le dice, Señor, tú eres el Hijo de Dios vivo. Tú eres el Hijo del Dios vivo. Entonces, ¿qué estaba declarando Pedro? ¿Que era quién? ¿Dios o el Hijo de Dios? Pues el Hijo de Dios. Excelente. Eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Sí. Entonces, dice, Jesús le contestó a Pedro, bien dicho, Pedro, no fue hombre que te lo reveló, sino mi Padre que Que está está en en los los cielos. cielos. Mira, ve Ok. el capítulo 16 de Mateo. Capítulo 16 de Mateo. Ok. Sí, vamos a buscarlo. Denme un segundo. Ok, vamos a ver. Ok, lo tengo aquí ya. A ver, Dice, velo. viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Y él dijo, ¿y vosotros quién decís que sois? Respondiendo Simón, que era Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sí, así mismo, lo mismo que usted afirmaba. Ajá. Sí. Y 17, ¿qué dice? El 17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Excelente respuesta. Sí. Excelente. Ajá. Entonces, mira lo que dice en mi Biblia. Dice, cuando llegó a la región de Cesarea Sí. de Filipo, Jesús le preguntó a sus discípulos, según dice la gente, ¿quién es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron, algunos dicen que es Juan el Bautista, y otros dicen que es Elías, y otros que es Jeremías, o algún otro profeta. Él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Simón Pedro le contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Hasta el cuerpo se me enchinó leyendo esto. Entonces, nota aquí. Aquí, esa expresión es buena para meditarla. Sí. Pedro lo identificó como el Hijo de Dios. No me dijo, tú eres Dios. No, eres el Hijo de Dios Sí, vivo. lo identificó como el Hijo del Dios vivo. Avivando, o sea, reafirmando que Jehová es un Dios vivo, Sí. no es un Dios muerto. Ujú. Ahora, mucha gente se confunde y hasta discuten que Jehová se manifestó en Jesús y que Jehová se convirtió en Jesús y vino a la tierra, lo cual no se expresa así en la Biblia. Eso es Mucha falso, gente se entonces. opone en un texto bíblico que se encuentra al inicio del capítulo 1 de Juan. Vamos a leerlo, ¿te parece bien? Sí, capítulo 1 de Juan. Vamos a Capítulo leerlo. 1 de Juan. Sí, deme un segundo. Ok. Aquí dice el verbo hecho carne.
Dice el verbo hecho carne. Vamos a leerlo. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Eso es. Así. Mira, Pero entonces Jesús es el verbo. sí, para allá voy, te voy a explicar este puntito. Luego vamos a ver el contexto. Mira, aquí dice en mi Biblia, en el principio la palabra existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. Oh, es decir, otro Dios. Un Dios, sí, la palabra era un Dios. Mira, si tú notas, la palabra estaba con Dios, está escrito con D mayúscula. No sé si está ahí en tu Biblia con D mayúscula la palabra. Los dos es con mayúscula, los dos que yo tengo son mayúscula. Eso. Y mi Biblia lo pone el segundo Dios con D minúscula. ¿Y por qué hace eso? No entiendo. Para distinguir que uno es el verbo y otro, aunque el verbo se le llama un Dios, pero el Dios verdadero se resalta por la letra mayúscula. Pues entonces, espérate, estoy confuso ahora, no entiendo, porque yo creo que en la Biblia dice que nada más hay un solo Dios. Sí. Pero hay expresiones bíblicas. En el apóstol Pablo dijo que hay muchos dioses y muchos señores. Ok, y este Dios que tenemos en minúsculas, que es el verbo, ¿es un Dios verdadero o un Dios falso? ¿Pertenece a uno de las bolas de eso, de los falsos, o es un Dios verdadero? No, es un título que se le da a la palabra. Es un título. ¿Verdad? Sí, es un título que se le da a la palabra. Porque tú sabes que la palabra Dios no es un nombre, es un título. El nombre, por ejemplo, Jehová es el Dios verdadero. Sí. Y le ponen el Dios como título a Jehová, pero él se llama Jehová. Y cuando dice que la palabra era un Dios, quiere decir que la palabra que estaba con Dios también se le da el título de Dios. Pero no es Dios. No es el Dios verdadero. Es un Dios falso, un Dios pequeño falso. No. Estamos hablando aquí de la palabra, y la palabra de Dios no es falsa, ¿verdad? El verbo no es falso. Simplemente se le dio un título. ¿Ves el versículo 18? Es el contexto. ¿Qué es lo que dice aquí? ¿En cuál versículo? En el 18. En el 18. Sí. ¿Lo puede leer? ¿Lo tienes ahí? Sí, está en el mismo capítulo 1, ¿no? Sí. Ese contexto nos aclara algunas cosillas para que no estemos pensando que si la palabra era un Dios, es un Dios falso. No. Es un título que se le dio a la palabra. A ver qué dice el versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Eso es, el unigénito Hijo. Fíjate cómo dice mi traducción. Dice, a Dios ningún ser humano lo ha visto jamás. Sí. El Dios unigénito que está junto al Padre es el que nos ha explicado cómo es Él. Fíjate, Jesús representó con tanto exactitud a Jehová, lo imitó tan perfectamente bien, que él pudo decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ha visto al Padre. Excelente respuesta. Entonces, fíjate lo que dice aquí el texto y en qué lugar se pone Jesús. Mateo 11:27. ¿Lo tienes ahí? Sí, léalo porque estoy agarrando el teléfono, entonces se me hace incómodo tener que mover. Bueno, sí, está bien. Sí, Yo más quería compararlo con tu Biblia, ¿verdad? Okay. Está bien. Mira, con gusto te lo voy a leer. Sí. Dice Mateo 11:27, dice, también dijo, mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce realmente al Hijo excepto el Padre. Y nadie conoce realmente al Padre excepto el Hijo. Y todo aquel
a quien el Hijo se lo quiera revelar. Ok. O sea, dice aquí, Jesús pone dos puntos, ¿no? Dice que nadie conoce realmente al Hijo excepto el Padre. Él sí lo conoce bien a Jesús, entonces lo hizo. De hecho, Jesús fue lo primero que Dios hizo. Antes que la tierra, antes que los ángeles, antes que las galaxias, antes que todo, Jesús fue creado. Sí. Por eso se le llama el primogénito, porque fue el primero de toda la creación. Y se le llama unigénito, porque Jesús fue directamente hecho por Jehová. Es decir, de un solo gen, no es que es creado, sino cuando tú dices unigénito es porque es un solo en esa especie, un solo gen. Es decir, el gen de alguien, del Padre. Sí, también. Mira, por ejemplo, aquí tengo yo también, a ver, déjame ver si lo tengo señalado aquí. 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y lo que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, y el que es y era y que ha de venir, todopoderoso. Oh, pero él es todopoderoso también, entonces. No entiendo. No entiendo esa parte. No te lo voy a decir. Mira, cuando Jesús resucitó, él le dijo a sus discípulos, toda la autoridad, tanto en el cielo como en la tierra, se me ha dado. Como para reafirmar que él recibió todo el poder que Jehová le dio para hacer una obra. Y esa obra, a Jesús se la dieron que él hiciera, porque Jesús fue fiel hasta la muerte a Jehová. Aunque estuvo presionado con el sacrificio que le iban a propagar, aún así aguantó. ¿Verdad? Sí. Cuando dice aquí, si tú notas ahí mismo, me citaste el teléfono nomás. Tú me citaste Apocalipsis 1, ¿qué? 7:8. 7:8. Sí. Ahora, vamos a ver ahora, retrocede al versículo 3, que es un contexto. Sí, a leerlo en su contexto general, ¿verdad? Sí. Bienaventurado el que lee, y los que oyen la palabra de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bueno, allí el Espíritu de Jesús le está hablando a 7 congregaciones. A las 7 iglesias, ¿verdad? Es lo mismo, iglesia y congregación es también el mismo equivalente. Sí. Por ejemplo, dice de Juan a las 7 congregaciones que están en la provincia de Asia, y ya les dice cuál es precisamente lo que el Espíritu le dice a las congregaciones. Y obviamente aquí está hablando del Espíritu de Jesús, ¿verdad? Sí. Que a todas las congregaciones les dio precisamente Jesús un encomio, pero también una condena. A los que estaban bien les dijo, estás bien. Y a los que estaban mal les dijo, arrepiéntanse y recuperen lo que ustedes han perdido, que es el amor. Entonces, aquí precisamente por eso, podemos notar nosotros que Jesús tenía toda la autoridad. Pero para llamarse Alfa y Omega, el principio y el fin, es decir, se está proclamando como Dios. Y después más luego dice el Todopoderoso. No entiendo, confuso. No, te dije todopoderoso en el sentido de que, hablando ya de la administración justa que Dios estableció, Jesús recibió toda autoridad. Jehová se la delegó, se la dio a él. Aunque no pasa por... Jesús nunca quiso ser igual que su padre o implantarlo, ¿no? Él nunca trató de hacer eso. Y Jesús hasta dijo,
El que me acepta a mí, acepta al Padre. Y el que no acepta al Padre, no me acepta a mí. O yo no lo aceptaré, ¿verdad? Y entonces a Jesús le llama el primogénito de los muertos, ¿verdad? Sí, en el versículo 17, si quieres lo leemos. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, ¿verdad? Se le está refiriendo a Jesús, ¿no? Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Por eso no niega la Biblia que se le llame como un Dios. De hecho, mi Biblia lo dice, el Dios unigénito que está en el seno del Padre es el que lo ha explicado. Sí, pero ahí entra en una confusión, porque entonces en Juan te dice que hay un solo Dios. Entonces, yo me pregunto si nada más hay un solo Dios, entonces Jesucristo entra entre esa bola de Dios falso, porque entonces nada más hay un solo Dios, entonces es contradictorio, no entiendo, es real. Entonces, ¿es Jesús un Dios falso o un Dios verdadero? Una pregunta. ¿Jesucristo sería falso cuando predicaba, o cuando enseñaba, o cuando daba consejos, o cuando hablaba del futuro? ¿Él era falso? Pues definitivamente que no. Ah, excelente, no era falso. Entonces quiere decir que a Jesús no se le conoce como un Dios falso. Se le conoce como un Dios porque si tú te pones a pensar, hay muchos dioses en la tierra. Exacto, entonces yo quiero entrar en conclusión si él entra en esa bola de falsos. No, definitivamente no. No, porque estamos hablando del Hijo de Dios. Estamos hablando del que tiene las llaves de la muerte para dar como dice el versículo 18. Sí. Ah, pues entonces hay dos dioses, entonces. Dos dios verdaderos. Porque Jesús el Hijo y el Padre, entonces son dos dios verdaderos. Bueno, mira, nada más que uno es originador o mejor dicho, uno es enviador y otro es enviado. En este caso, supongamos que a Jesús se le conoce como se le puede llamar un Dios y no se le puede condenar. Pues eso está bien. Pero a Jesús no lo hace falso ni lo hace un Dios entre la bola, porque fue un enviado por Jehová, por el Dios verdadero. Él lo envió a la tierra para que se hiciera el propósito de Dios, de Jehová. Y entonces Jesucristo al venir a la tierra no se puede agrupar entre un Dios falso, simplemente, note esto, la palabra Dios solamente es un título, no mide potencias, es un título. Por ejemplo, no es de verdad. ¿Eh? Es un título, eso no es de verdad, es un título eso. Dios es un título. Como por ejemplo, si David en mi traducción le da el título de Dios, sí, a Jesús, no quiere decir que sea malo, o que sea Dios falso, o que esté al mismo nivel que su padre, porque él nunca lo dijo así. De hecho, un razonamiento es el siguiente: ¿quién es más, el que envía o el enviado? El enviador es el más grande, que es superior que el hijo. Excelente. Nunca puede ser un hijo tener la misma de edad o la misma experiencia que un padre. No. Jesús vivió millones de años en el cielo, una cantidad de años desconocida en el cielo, y toda la experiencia que acumuló con su padre en el cielo, toda la enseñanza de su padre la puso aquí de manifiesto en la tierra. Cuando Dios hizo al hombre, no era el plan de Dios mandar a Jesús a la tierra, no era su plan. El plan de Jehová era seguir criando, y la Biblia llama a Jesús el arquitecto maestro, el obrero maestro, mejor dicho. La Biblia llama a Jesús el obrero maestro, en el capítulo 8 del libro bíblico de los Proverbios. Y a Jehová se le llama, vamos a decir, el arquitecto. Voy a decir que Jehová, como arquitecto, diseñó toda su creación. Hay un pequeño detalle aquí que hago un énfasis. Pero entonces Zacarías, cuando voy al libro de Zacarías, en 14:5, dice lo siguiente:
y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usaías, rey de Judá. Y vendrá Jehová, mi Dios, con él todos los ángeles. Pero entonces no entiendo, porque quien viene en Apocalipsis es Jesús, y cómo es que ahora ahí dice que es Dios con todos los ángeles. Es decir, si lo contractamos, como que hay una contradicción ahí. No entiendo. Mira, para entender el libro de Apocalipsis hay que irnos y nos profundicemos en las viejas escrituras, como se ve en el Viejo Testamento. Mira, en el caso de Zacarías, Sí. hay información, y no nomás en ese libro, de Y oye como dice precisamente, viene con todos los santos. Es decir, quien viene es ahí, está describiendo Zacarías, que es Dios. Jehová, dice, vendrá Jehová, mi Dios, con él todos los santos. Y ya sabemos que quien viene realmente es Jesús con los ángeles. Entonces, si lo contractamos, no sé, como que hay una confusión ahí. ¿Me podía aclarar eso? Claro que sí. A ver, vamos a ver Zacarías. Zacarías 14:5. ¿Lo puede leer en su versión, por favor? Claro que sí. Sí. Deja ver. Hijo, se me pegó. Algo así, 14:5. Ya me lo dio. Dice: ustedes huirán del valle de mis montañas, porque el valle de las montañas llegará a ser. Tendrás que huir como huyeron debido al terremoto de los días del rey Usías de Judá, y Jehová mi Dios vendrá, y todos los santos con él. Exacto, es la confusión, porque entonces quien viene aquí es Jesús, no entiendo. Entonces, ¿se está refiriendo a la misma persona? Mira, cuando dice aquí la Biblia que Jehová vendrá, no es que Jehová venga literalmente convertido en un personaje. Ah, ok, figurado. No vendría. O sea, vamos a decir, ¿cómo te podría decir? ¿Cómo te lo puedo ilustrar? Por ejemplo, si tú das una instrucción, vamos a decir a tu mujer, a tu esposa, le dices, oye, quiero que hagas esto y esto y esto otro, cuando vengan a preguntar por mí o vengan a decir algo. Sí. Entonces tu esposa va a decir, bueno, cuando me vengan a tocar mi puerta, mi esposo me dijo que yo dijera esto. Y entonces la persona le dice, oye, fíjate, mi esposo dice que así, así, así. ¿Quién realmente estuvo presente ahí? ¿La voz de quién? ¿La de tu esposa o la tuya? Pues la voz mía, que yo estuve presente. Excelente. Entonces, en el caso de Jehová también, cuando dice, voy con mis santos, estaba diciendo que Jehová iba a dar atención con sus santos, y entre esos santos, el santo principal es Jesús. Con sus santos. Pero entonces él vendrá. Ah, ok, entonces en Apocalipsis Dios viene con Jesús. No. Jesús viene con sus santos, pero viene Jehová, por medio de Jesús, está dando atención al problema, o sea, a lo que él va a hacer. Esto, como dijera cuando dice Jehová, envío a mi hijo para que él tenga todo a mi alcance. Por ejemplo, mira, en el capítulo 2 del libro de los Salmos, Jehová te dice, y le dice a Jesús, pídeme reyes para que te los dé como herencia tuya. Él es mi hijo, obedézcanle. Dijo en la profecía del Salmo número 2. Entonces, la recomendación de Jehová es allí, que obedezcan al hijo, porque él la agrega, porque mi hijo se enoja fácilmente. Mi hijo los va a hacer pedazos. Y le dice a Jesús, pídeme, hijo reyes, para que los entregue y los harás pedazos en el día de tu cólera. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, Jehová da atención. Pero Jesucristo, que se le puede llamar un santo también, porque pues estamos siendo, si es hijo de Dios. Por eso cuando él preguntó,
le preguntó a los demonios, ¿quién soy? Tú eres el santo, el hijo del Dios Altísimo, cuando la expulsión de los demonios, ¿qué tenemos que ver contigo, hijo de Dios? Sabemos que eres el santo de Dios. Entonces Jesucristo es un santo también, y es el principal, porque es el hijo de Dios, y los demás santos, pues más información, esa está muy profunda. Eso tiene que ver con los ungidos que estaban con él, gobernando el planeta. Ok, Manuel, ¿por qué entonces el apóstol Pablo lo proclama a él como Dios cuando dice en Romanos 9:5 de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén? Pero él lo está proclamando como Dios, el apóstol Pablo, ¿por qué? Le está dando título, posiblemente le está dando título. A ver. Pero eso sería como una blasfemia, porque nada más hay un solo Dios verdadero. Por eso, pero te acabo de mencionar, no dice Dios Todopoderoso, dice Dios. No, pero dice bendito por los siglos de los siglos. Pero no, pero en Apocalipsis decía Todopoderoso. ¿Ah? Sí. Cuando en el versículo 7. En el versículo 7 decía... entendí. El versículo 7 sí. que tú leíste, de Apocalipsis, da a entender, cuando dice él es el Todopoderoso, como diciendo, lo que él haga, yo lo apoyo, yo estoy con él. No, pero eso yo no lo veo, Manuel, no, yo no veo eso en el versículo. El versículo no dice eso. Bueno, pero las referencias bíblicas nos dan a entender ese punto. ¿De cuál le dice de Pablo? ¿De qué? Del asunto de que lo llamó Dios a Jesús. Sí, en Romanos 9:5. 9:5. Sí. Muy bien. 9:5. Así es. Mira. 9:5 dice así. Romanos 9:5 dice, ellos le pertenecen a los patriarcas y de ellos decidió el Cristo, que Dios, que está por encima de todos, se ha alabado para siempre, amén. Fíjate. Lo está proclamando como Dios. Sí, no, vete, vamos a anotarlo bien. Por ejemplo, dice, a ellos les pertenecen los patriarcas. ¿A quiénes? ¿A quiénes pertenecen los patriarcas? Bueno, a sus antepasados. Sí. Los patriarcas pertenecen a los antepasados. Oh, ok. Y que, mira, dice el versículo, como referencia al versículo de Deuteronomio 10:15. Es una referencia bíblica, es un contexto. Dice, pero Jehová se acercó solamente a tus antepasados y les demostró su amor, y de todos los pueblos te escogió a ti, su descendencia, como puedes ver hoy. ¿Quién es la descendencia de Jehová? Bueno, el cumplimiento profético, la descendencia de Jehová, de Israel espíritu, o sea, de la descendencia de Jehová es Jesucristo. Por eso dice, a ellos les pertenecen los patriarcas, a tus antepasados, y de ellos descendió el Cristo. De esos antepasados viene el Cristo, viene de los viene o sea, de la tribu de Judá, que es el pueblo de una tribu del pueblo de Jehová. Sí, de las 12 tribus. Que Dios que está por encima de todo, sí, se ha alabado para siempre. Aquí ya ves que Dios que está por encima de todo. Sí, Manuel, ya que estamos en Romanos 16, podríamos leer el Romanos 16:24. A ver. Dice 24. 16:24, Romanos 16:24. ¿De Romanos? Sí, de Romanos, 16:24. Ajá. Muy bien. Déjame meto. Sí. Porque la meta es un poco lenta porque la tengo muy cargada ya de cosas. Ok. 16, 24, Así vamos es. en el 15, vamos en el 16. Ahora vamos a ver el 24.
16:24, sí. Sí. El 24, Belu, ¿tú qué dices en tu texto 24? En el mío dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Eso es. No, y el suyo, ¿cómo dice? Ujú. Mira, aquí en mi traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, ese versículo no aparece. Oh, no. No aparece. ¿Y por qué? No, Pero no entiendo ahí. Pero es que lo eliminaron, ok, no entiendo. no lo eliminaron. Es que mira, tú sabes que ninguna traducción bíblica es la original, ni la que tú tienes es la original. No, copias de copias. Son copias, exactas. Entonces, el consultar fielmente los escritos antiguos, hubo textos que no se estaban claros, que no estaban ni siquiera, ya estaban muy borrosos con el pasar del tiempo. Ese versículo no existe. Bueno, aquí en mi vida no existe. Y en los escritos originales es posible que tampoco haya existido, porque los hermanos no tenían, o sea, no digo los hermanos, los traductores de esta Biblia, se les hizo más sonado a ellos poner el versículo 24 tal y como está allí en los escritos originales, no agregar nada ni quitarle. Okay. Mira, mi Biblia da una explicación en ese punto, en un apéndice que trae que se llama apéndice A3. Ahí explica por qué. Y eso está explicando precisamente lo que te estoy diciendo. Manuel, pero entonces, ¿y por qué en la demás otras Biblias ese mismo versículo aparece? ¿O nada más en tu Biblia? Bueno, vamos a decir que algunas personas quisieron evitar poner un texto en blanco. Y pasa lo siguiente. O puede ser, si tú ves, a ver, ¿cuántos versículos tiene ese capítulo tuyo en tu Biblia? ¿Cuántos capítulos? ¿Cuántos versículos tiene ese capítulo 16? De Romanos. Déjeme verlo. 27 capítulos. 27 versículos, está bien. Perdón, 27 versículos, sí. Sí, por ahí no está el error. Porque Okay. a mí no me trae 27. Y el suyo tiene 27, ¿verdad? A veces lo que yo notaba en esas Biblias es que un texto bíblico existente lo dividen en dos. Y ponen la otra parte, un versículo en la parte que te corresponde. Por ejemplo, te voy a leer 23 y 24 y 25, ¿eh? Sí. A ver si, y sígueme la lectura. Dice 23 y 25. Y Gallo, que nos da hospedaje a mí y a toda la congregación, les envían sus saludos. Erasto, el tesorero de la ciudad, y su hermano Cuarto los saludan. Y luego dice 25. Ahora el que pueda hacerlo firme, ahora el que puede hacerlos firmes, según las buenas noticias que yo declaro, y la predicación de Jesucristo, según la revelación del secreto sagrado que se ha mantenido oculto, sí, por mucho tiempo. A ver, lo que leyó ahorita, ¿concuerda con lo que dice tu Biblia? Sí, más o menos, sí. Te digo eso por lo siguiente, mira, porque puede ser, algunas traducciones, sí, yo las he examinado y he visto que esos versículos que no están escritos, ellos los rellenan tocando información de otro versículo que sí existe. Ok. Lo dividen, es decir, dividen el versículo en dos. Vamos a decir, si la traducción del mundo quiere que aparezca algo en ese versículo, ellos dividen la mitad del versículo 24, perdón, 26. Es decir, lo parten por mitad. Lo parten por mitad y lo ponen, la otra, una mitad la ponen en el versículo 24 y la otra mitad en el versículo 25. Pero parecería mutilada entonces. O está dividida en dos. Sino el asiento es tapar el hueco. Tapar el hueco. Para que no aparezca en su Biblia. Okay. Pero la honradez de los traductores del Nuevo Mundo dijeron, somos honrados, no hay nada ahí escrito, no se nota, los rollos están nuestros tanto tiempo, ¿te imaginas? Algunas escrituras todavía no quedaron bien. Cuando ellos hicieron la traducción del Nuevo Mundo, vieron que ese versículo no tenía nada
entendible para ellos, y para no poner algo de su cosecha de ellos, pues mejor no ponen nada, ¿verdad? Ah, Quizás para lo dejan vacío. lo dejan vacío. Y Oh, son como unos 8 o 10 versículos en todas las escrituras griegas cristianas, como 7 o 8 versículos que no aparecen. Pero si la organización de esta traducción bíblica no hubiera sido honrada, pues le pone algo y va, ¿cuál es el problema? A lo mejor okay. ve una traducción como la que tú estás usando y le pone algo allí para que concuerde con la tuya, pero ya no será honrado porque no está escrito allí en el texto, o sea, original, no se entiende. Pero ese es el único versículo. Es decir, es el único, o hay más, nada más ese. No, te dije que hay como unos 7, 8 en todas las escrituras griegas cristianas. Ah, Porque, en su Biblia, que no aparecen. Lo dejan. no aparece porque la honradez de los traductores ahí se nota, pues. Oh, Es lo mismo. y Manuel, No quiénes son los eruditos de la traducción del Nuevo Mundo? son anónimos. Mira, la traducción, Anónimo, o sea, no entiendo, ¿cómo así? mira, los traductores de la Biblia Nuevo Mundo es un comité, pero ellos no quieren que se sepa, o sea, ellos no dicen yo la traduje, no, ellos no. Sí, No pero tienen espérate, Manuel, pero no, espérate. Pero entonces no suena muy honesto eso. Porque, por ejemplo, la Reina Valera, yo sé que eso que ha sido oro de reina, y la Peshita, sabemos, ahí están los eruditos, lo que escribe la King James, que fue al rey a Jaime, sabemos que fue por los textos masoréticos y, y los textos receptus del Nuevo Testamento, masoréticos del Antiguo, hebreo, y receptus del Nuevo Testamento por Erasmus. Sabemos que los eruditos, pero entonces, si tú me estás diciendo que no se conocen los eruditos de la traducción del Nuevo Mundo, pero entonces no suena como honesto. Pues tiene que haber una persona, porque yo no voy a entregar mi cuerpo a una persona que no sea un doctor preparado, que no tenga un cierto fundamento. conocimiento en cirugía plástica. No sé, como que no lo veo como algo honesto, digo yo. La Watchtower publica su propia Biblia llamada La Traducción del Nuevo Mundo. Para apoyar esta traducción, la Watchtower ha citado errónea y deliberadamente adoptos bíblicos del griego de fama mundial. El doctor J.R. Manti, eminente doctor del griego bíblico, es una autoridad citada fuera de contexto. La Watchtower trató de hacer ver que él apoyaba esta traducción. El doctor Manti no está de acuerdo con ello. Nunca he hallado ninguna otra llamada traducción que se aparte tanto de lo que las escrituras verdaderamente enseñan, como estos libros publicados por los testigos de Jehová. Están muy apartados de lo que dice el hebreo original y el griego original. El doctor Mante dijo que la Biblia de los testigos de Jehová era una asombrosa mala traducción, atrofiada e incorrecta. Uno no puede guiarse por la Biblia de ellos porque es prejuiciada y engañosa, debido a que deliberadamente han cambiado palabras en los pasajes de escritura a fin de hacerlos concordar con sus doctrinas. Han torcido las escrituras en muchos pasajes, veintenas y veintenas de ellos en el Nuevo Testamento, especialmente en los que se tratan con la deidad de Cristo. Ahora, viéndolo desde otro ángulo, vamos a decir lo siguiente. Las escrituras es una palabra que de Dios. Las originales, las que fueron escritas en hebreo, en griego y en arameo, que son las tres lenguas que se usaron para escribir las escrituras. Así es. Muy bien. Ahora, un erudito no es lo mismo que un traductor.
Un erudito es una persona que es especialista en análisis bíblica, o sea, el análisis de las escrituras. Y un traductor es el que traduce de un idioma a otro. Ah, ok. ¿Y quién traduce allá en la Biblia del Nuevo Mundo? ¿Quién la traduce? Mira, es un comité de personas que lo hacen, pero ellos se mantienen anónimos, como que no quieren darse la honra de que ellos son los traductores. ¿Para qué? Ellos solamente, es más, ni nuestras publicaciones dicen quién las edita. Bueno, pero sabemos que hay redactores en la Biblia. Esa fue la condición que ellos pusieron. bueno, pero eso como que, espérese, Manuel, no entiendo, porque si esto no es asunto de quererse gloriar de la traducción esto se trata de confiabilidad, de si lo que estoy leyendo y creyendo es realmente cierto. Esto va más allá, esto no es asunto de ego, esto es asunto de confianza, digo yo. Muy bien. Te lo voy a poner fácil. Mira, supongamos que tú quieres conocer precisamente, o mejor dicho, quieres tomarte un agua refrescante. Sí. Y le pones una gotita, o sea, le pones una cuchara de azúcar. Pero en el azúcar se va un granito de sal que tú no te fijaste y se va. ¿Acaso ese granito de sal que le cayó al café te hace el café salado? Por supuesto que no, porque eso... Excelente. Ahora, en el caso de la Biblia, ella tiene miles y miles y miles de versículos. Ahora, Tiene 66. sí, entiendo. Sí, pero Manuel, siguiendo esa filosofía que tú me muestras del café, si en lugar de una gotica o un grano de sal no altera el café dulce, ¿verdad? Y si le ponemos a ese café una gota de cianuro. Ah, bueno. Bueno, lo que yo te quiero decir es lo siguiente. Pudiera un versículo, si nosotros investigamos, porque él nos acuso, pudiera un versículo de esos invalidar todo lo que es una información exacta que la Biblia nos da. Claro que no. No. Yo esto se lo he dicho a muchas personas que por ahí los han querido agarrar. De hecho, esto ya quedó atrás porque ya no nos dice nada. Porque la gente también va entendiendo las cosas. La predicación del reino de Dios está explicando bien a cabalidad todo. Ahora, el propósito de nuestra traducción no es, fíjate lo que te voy a decir, no se hizo para contradecir otras traducciones. ¿Sabes para qué se hizo? Se hizo para que entendieran mejor el idioma. Y para que tuviéramos un poquito más, ¿cómo te puedes decir? Una enseñanza bíblica más honrada, porque no tenía caso que pusiera ahí algo que no existe. A ver, en tu Biblia, ¿qué dice ese versículo 24? En mi Biblia, déjame ver, Mateo 18, en el mío dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se ha perdido. Eso dice en la Biblia Reina Valera. Eso dice la Biblia. Y eso nos ha cambiado a nosotros, lo que hemos visto en nuestra traducción del Nuevo Mundo. Pero hay algo que no entiendo, entonces, pero ¿por qué nada más la traducción del Nuevo Mundo? Hay versículos que le faltan a las demás otras Biblias, porque las otras Biblias tienen todas son iguales. Es decir, o no son iguales todas las Biblias, son diferentes. Te estoy explicando por qué razón. Mira, si quieres para otra llamada, te digo que nos hagamos, te puedo explicar el apéndice que contiene Biblia, donde explica, porque no está ese texto, ¿verdad? Y te está explicando con honradez. Okay. Y entonces, y nos interesa mucho explicarte esto porque... Claro, yo estoy aprendiendo y quiero conocer. Y tú tienes una idea muy buena de conocer. Sí. De conocer, y mira, yo detecto que tienes conocimiento de la Biblia.
pero detecto No, también no mucho, no que mucho. empiezas a aclarar dudas. Sí, no mucho. Acerca de las dudas, ahí tocamos un tema en una atalaya. Por eso estudiamos la atalaya, una atalaya cada fin de semana. Se le llama Ok. estudio de la atalaya, donde viene información, explicación de la Biblia y doctrinas explicadas. Esa atalaya, ahí habló sobre el tema que se llamó sobre las dudas. Muchas veces una duda puede hacerte que pierdas la felicidad o que dejes de ser feliz, porque cuando uno duda algo ya no estás tranquilo. O sea, la organización de los testigos de Jehová, como que, no sé, también hablando de Jesucristo, estábamos hablando de Jesucristo, como que lo califican como el arcángel Miguel, ¿verdad? No, no sé si, ¿dónde me puede mostrar eso en la Biblia? No entiendo, me entiende. Mira, hay excelentes, hay mucha información en la Biblia sobre Miguel, lo podemos aprender. Sí, ¿Por qué se le llama Miguel? Miguel el arcángel, ¿no? el Se le arcángel llama. Miguel, no, sí, porque no sé, no, digo, no lo he visto en la Biblia que se identifique a Jesús como el arcángel Miguel. La Biblia lo que dice es que no hay dos arcángeles, nada más hay uno. Y ese arcángel es Jesús. Por eso dice, Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. Ok, eso dice, ¿verdad? Pero Miguel, pero no dice, no entiendo, porque no dice que Jesús es el arcángel Miguel. No, es que mira, es que hablando de Miguel, Miguel es un arcángel. Exacto. Y no hay otro arcángel, es el único. Nadie es mayor que Jesús. Pero Manuel, pero el arcángel Miguel son varios, dice. No. Sí, a ver, déjame ver. Vamos a ver si lo leemos aquí. Yo creo que lo tenía por ahí, no sé. Dice exactamente de que el arcángel se refiere a varios. Son varios arcángeles. En su autoridad, en sí, en su clase, son varios arcángeles. Déjame ver porque lo tenía anotado aquí. Y dice... ¿Quién es el libro de Apocalipsis? No es en Apocalipsis. Pero, déjame ver. Creo que es... espérese. Lo tenía anotado y se me extravió. Y lo dice exactamente que el arcángel Miguel no es único en su clase, son varios. En Colosenses 1:16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principios, sean potestades, todo fue creado medio a él, para él. ¿A quién se está refiriendo? No, a Jesús, ¿no? Sí, a Jesús. Exacto, entonces todo fue creado para él. Entonces, no sé, algo como que... y hay otro pasaje también muy curioso, en 1 de Tesalonicenses 4:16, que dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero entonces él tiene voz de Dios, trompeta de Dios y arcángel. ¿Es arcángel? Sí, arcángel, pero dice más adelante con trompeta de Dios. ¿Con trompeta de Dios? ¿Es cierto? Exacto. ¿Qué hace una trompeta? Pues ¿Qué hace una trompeta? Hace un llamado, ¿no? Con voz de arcángel, pero también es Dios, ¿no? Sí, dice con voz de Dios. Mira, con trompeta de Dios. Lo que dice mi Biblia aquí en Revelación 12:12. Sí, Revelación 12:12, ¿qué dice? Dice el 7, dice, y estalló guerra en los cielos. Sí. Miguel sí, y sus ángeles lucharon contra el dragón. Uh-huh. Y el dragón y sus ángeles también lucharon. Sí. Pero no pudieron vencer, ni quedó ya sitio para ellos en el cielo. Así que hacia abajo fue arrojado el gran dragón,
la serpiente original, el que es llamado diablo y Satanás, que está extraviando a toda la tierra habitada. Él fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Sí, pero aquí no veo la que dice que nombra a Jesús como Arcángel Miguel. Porque el versículo 10 dice, entonces oí gran Tú me dices un versículo donde dice que a Jesús fueron dados todo poderío y ángeles para él. Sí, porque entonces el versículo 10, ahí mismo dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ve, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de a nuestro Dios día y noche. Entonces aquí se identifica a dos personajes. Se ve que el arcángel Miguel no es Dios, no es Cristo, se identifica aquí. Dice Miguel y sus ángeles. Dice, sí, pero y dice la salvación, el poder del reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ahora, ¿quién es el Cristo de Jehová? No puede ser Miguel porque, o sea, no puede ser otro que o sea, Miguel no puede ser otro que no sea Jesús. Porque ¿quién es el que tiene el poder para arrojar al diablo? Dime, ¿qué persona podría tener celestial ese poder como para arrojar al diablo? Solamente Jesús. Dios. Y aparte de eso, Jesús es el único arcángel. No hay, a ver, dame más arcángeles, no hay más arcángeles. Miguel el arcángel. Pero cuando Jesús vino a la tierra, Jehová tuvo que decir, ponle un nombre. Que no solamente un solo, en Daniel 10:13. Yo no he visto versículos bíblicos donde diga que hay más arcángeles. Por eso, o sea, que me das el texto para yo compararlo con mi Biblia y entonces ver los contextos. Porque tú me dices un contexto bueno ahorita. Dice en Daniel 10:13, ¿lo podéis leer? Bueno, 10:13. Sí, Daniel 10:13. Se lo leo, me avisa cuando lea. Sí, Daniel 10:13, versículo 13. Eso es, Daniel 10:13. Sí. Yo lo tengo aquí. Ok, lo voy a leer. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes. ¿Te das cuenta que es uno de los principales? Está en plural. Principales. Príncipes. En plural. Entonces, ahí se debe entender que él no es único en su clase. Hay más como él. Vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Aclárame eso. Porque dice, está en plural, lo enfatiza claramente en plural. Príncipes. No en singular, no dice singular, lo dice claramente en plural, príncipes, principales príncipes. A ver, el versículo, capítulo 10, ¿qué versículo dijiste? ¿Perdón? ¿10 qué? 10:13, versículo 13. Dice, sí. Dice, pero el príncipe del reino de Persia sí. me puso resistencia durante 21 días. Sí. Entonces Miguel, uno de los príncipes en plural. más importante, fíjate, nota la palabra, más importante, vino a ayudarme y me quedé allí al lado de los reyes de Persia. Pero dice príncipes en plural, aunque... Sí. Pero ¿por qué en plural? Si nada más... no entiendo. Dice uno de los príncipes, ¿ah? Sí. Dice uno de los príncipes. Exacto, en plural. Bueno, pero Jesús es unigénito, uno en su clase. No, por eso. Entonces, no entiendo. ¿Cómo es plural aquí y unigénito? Está hablando proféticamente. Proféticamente, no entiendo. Aquí, ¿cómo así? No entiendo. Sí. Dice, mira, bueno, que está hablando a modo de profecía. A modo de profecía. Eso ocurrió de forma literal allá en los tiempos de Daniel.
Pero ahora eso abarca el tiempo que vivimos ahorita. Por ejemplo, dice aquí, uno de los príncipes. Exacto, en Uno de los plural. príncipes más importantes. Miguel, uno de los Ahora, príncipes más importantes. bueno, Y en en plural este también, caso, importantes. sí, Jesucristo es un ángel. Pero único en su clase, porque Ahora, cuando dice uno de los príncipes más importantes, ahí entra el título de arcángel. No es que sea igual que los demás ángeles. pero son Porque varios, los ángeles, pero cuando dice principales, está incluyendo a varios en su clase. por eso, Y cuando dice pero príncipes, porque entonces no hubiese dicho Miguel, uno de un principal, un príncipe, es decir, singulariza. ¿Por qué no lo hace así? a ver, está singularizando. Porque Pero la aquí no, palabra en las escrituras no uno, lo dice así, dice príncipes. cuando la palabra dice, a ver, ¿cómo dice tu vida? Uno, aquí dice uno de los príncipes. Exacto, en plural. Pero ve la palabra uno. Ese es el singular. Es decir, uno, por ejemplo, yo, usted y yo somos iguales en nuestra clase, ¿no? Sí. Usted es humano, yo soy humano. Es decir, los dos somos uno en nuestra clase. No hay varios humanos. Usted es usted, yo soy yo. Ahora, pero los dos disfrutamos de la misma naturaleza humana. Es decir, Bueno, usted es humano, yo soy humano, y los dos somos iguales porque somos humanos. Somos únicos en nuestra clase. Pero cuando dice que en las escrituras que Jesús es el único unigénito, entonces nos está calificando precisamente que Él es uno en su clase, que no hay más. Entonces cuando decimos Miguel, uno de los principales, ya estamos hablando de que hay varios como Miguel, uno de los principales príncipes. Es decir, que Miguel no era un solo, había más como él también en su clase. bueno, mira, cuando habla aquí uno de los príncipes, un príncipe es un título que se le da a personas importantes. Es obvio. Pero varios. Sí, es cierto, varios. Te lo voy a ilustrar. Sí. Supongamos que en una fábrica como es tan grande la fábrica pone muchos encargados de los trabajadores y pone a 3 mayordomos. Tú tienes la responsabilidad de guiar a los otros mayordomos. Y entonces un trabajador le dice al patrón, oye, uno de tus mayordomos me dijo esto. ¿Cuál de ellos? El principal, el más importante para ti. Entonces el patrón está entendiendo que habló contigo o que te puso o que habló contigo fue el que él tiene encargado, no todos. El que él tiene encargado, pero tal decirle, mira, me dijo uno de tus mayordomos y él te pregunta, ¿cuál de todos? Pues el más importante para ti, ya discernió. Sí, pero ahí, sí, Manuel, pero en esa, aquí está diciendo uno. Sí, pero en esa definición que usted está diciendo, está hablando de una sola persona, pero en el caso de este pasaje bíblico, se está especificando en plural. Unos de tus patrones. Es decir, porque hay varios, como mira, hay varios patrones. Mi Biblia explica esa expresión en asterisco. Entonces, mira, aquí hay un asterisco en esa expresión. Por ejemplo, dice, pero el príncipe del reino de Persia le puso resistencia durante 21 días. Entonces Miguel, y hay un asterisco, y dice que significa quién es como Dios. O puede ser también un príncipe de primer rango. Cuando dice aquí uno de los príncipes más importantes, dice aquí trae un asterisco de gato y dice que significa un príncipe de primer rango. Sí, pero usted me lo leyó en plural. Y usted está consciente que dice, está en plural, ¿no? Es que dice uno de los príncipes más importantes y pone una coma. Más importante es uno. Es decir, es porque eres uno. Hay más en su clase.
Claro, sí. Exacto. Pero de primer rango. Pero no Y se de trata primer de rango primer dice, rango, no sé, sí, Manuel, porque aquí estoy dice, confuso. por ejemplo, quién es el príncipe más importante para Dios en los cielos? Hablando ya de Jesús. No hay nadie como Jesús. Ante él, los ángeles celestiales se pusieron a ministrar, a servirle a él. ¿Usted me podría mostrar un versículo en toda la Biblia, del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, en donde se diga directamente que Jesús es el arcángel Miguel? Porque yo veo que en toda la Biblia se dice que es el Alfa y Omega, el Todopoderoso, el que fue, el que habría de venir, todo eso lo califica como Dios. Pero ahora, ¿me puede presentar solamente aunque sea un solo, donde diga Jesús, el arcángel Miguel? Que diga así, ¿no? Mira, ¿Puede? pero ¿Existe uno? para mostrarte bien con escritos bíblicos y aplicación, necesito yo tener la información a la mano. Ah, no la Para tiene, no la leerte. tiene. No, porque yo a partir de este día me pongo a investigarlo y entonces yo te lo comento después. Ah, ok, no está Quizás preparado, unos ok, 3, 4, está 5 bien, días, está bien. cuando tengas tiempo de hacerlo. Sí, Porque sí. hay información concisa sobre Miguel. Sí, pero no existe ningún texto en la Biblia que diga Jesús, el arcángel Miguel, así, que lo diga textualmente, que lo especifique. No, no existe Bueno, eso. hay contextos bíblicos que te lo dan a entender. Y es lo Mm, que vamos a ver. no, Porque no, 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 mira, pero no me está entendiendo, Manuel. No estoy diciendo por eso, que un contexto, porque entonces yo estaríamos entrando en especulaciones. No quiero especular. no, Algo que diga estarías, concretamente, porque la Biblia dice concretamente el Todopoderoso, el Alfa y Omega, habla sobre la divinidad de Jesucristo. La Biblia lo dice específicamente. Entonces, ¿por qué también no especifica de la misma manera que diga este Jesús, el arcángel Miguel, quien hizo tal cosa? ¿Por qué no dice eso? No entiendo. Porque yo veo que hace énfasis de que es el Todopoderoso, el Alfa y Omega, pero no especifica que es el arcángel Miguel. Entonces, no entiendo, como algo que es confuso. bueno, para entender ese punto, el ángel Omega y muchos otros, ha habido información con ayuda de contextos bíblicos, es obvio. Todo, todo lo que nosotros estudiamos, todo lo que se nos publica viene con contextos y razonamientos. O sea, si nosotros entendemos precisamente ese puntito de que Miguel Porque mi punto es, hizo, Manuel, mi punto es el siguiente. ¿Por qué hay más de un lado y del otro lado no hay nada? Y entonces, ¿por qué ustedes hacen énfasis del lado que no dice nada? Es lo que me inquieta, es lo que no entiendo. bueno, mira, si te inquieta, te lo voy a aclarar, ¿verdad? Te lo voy a aclarar. Sí, porque para eso estoy, para aprender. Dice, Yo quiero mira, aprender. dice, Revelación 14:14 dice, él es Miguel, el gran príncipe, quien ejerce su poder del reino para triturar y poner fin a todos los reinos de este viejo mundo. Sí, pero es el arcángel Miguel, pero no dice en ningún momento dice que es Jesucristo. Ningún momento lo dice. No lo veo que dice así. Es lo que yo curiosamente pregunto. Lo pregunto porque soy aprendiz y quiero aprender con usted, ¿entiende? Usted como maestro. Esta representación de Miguel, en el capítulo número 12, versículo 7 Sí, de Apocalipsis, tenemos un folleto sí. que es para nosotros, que se llama Guía de Estudio. Y allí, Guía de Estudio, hay un tema que se llama Toda Escritura. Dice, la esperanza del reino se destaca por todo el libro de Daniel e inspira fe se muestra a Jehová
como Dios, como el soberano supremo. Ah, no, pero espérese, Manuel, espérese, no entiendo. Entonces, mira, esta información bien bonito. Sí, pero espérese, vamos a detenernos ahí, porque entonces usted me está dando pensamientos humanos. Esos son opiniones humanas. Vamos a hablar de Biblia, es de Biblia. ¿Entiendes? Igual también quizás no has visto un versículo que diga que Jesús es Miguel. No existe, exacto, pero sí existe el versículo donde diga que lo leímos, que dice que es el Dios, el Alfa y Omega y el Todopoderoso. Bueno, de allí encontramos nosotros que aquí habla estamos hablando de un rango diferente. Jesucristo tiene más rango que ningún ángel. Y entonces quiere decir que se le conoce como el príncipe a Jesús y con todos sus príncipes, ¿verdad? Pero él es el principal. Sí, pero cuando se nombra, yo notaba cuando se nombra a Jesús como príncipe y Señor, se nombra. Sí, pero se nombra. Manuel. Sí, cuando se nombra a Jesús como príncipe y Señor, siempre se nombra en el parámetro singular. No se dice como Jesús como príncipes o uno de los príncipes. No, siempre se nombra como el único. No, es que mi esposa se fue al tianguis y siempre voy a recogerla porque viene cargada con bolsa. Está bien. Tengo presente explicarse ese punto. Sí, con más claridad. La próxima vez. Sí, yo sé que usted no está preparado todavía para eso, ¿verdad? No, sí estoy preparado. Lo que pasa es que quiero demostrarte con qué. Ok. O sea, está bien. No se trata de decirte todo eso, no, pero la demostración con la Biblia y con ayudas docentes se puede explicar el punto. Bueno, hasta ahora concluimos que no me pudo probar de que Jesús es el arcángel Miguel, porque no lo dice la Biblia. La Biblia no lo dice. Bueno, ahí vamos a buscar la información y de eso hablaremos la próxima vez. Está bien, pues nada, está bien, Manuel, pase buen día. Hasta luego. Ok, cuídese, bye. Bueno, amigos, ya ustedes lo acabaron de escuchar. Esta es una secta muy engañosa. Muchos como él han sido engañados y han sido tomados por engaño por esta secta. Los engaña, los envuelve, mucho silogismo y filosofía. Le enseña mucha filosofía para que en esos momentos difíciles en los cuales ellos se ven apurados, traten de escapar con filosofías humanas. Él no pudo probar de que Jesús es el arcángel Miguel. Eso es una farsa. Se lo mostré que Jesús es Dios Todopoderoso, es el Alfa y el Omega. Le mostré varios versículos. Ahora, la pregunta mía es la siguiente: ¿por qué de una parte se hace tanto énfasis en decir lo que es, y en otra parte a la cual se aferra a decir que es el arcángel Miguel no dice nada absolutamente la Biblia? Pues porque su organización lo ha engañado y le ha hecho creer a él de que Jesús es el arcángel Miguel. Pero el problema con esta secta y sus adeptos es que ellos no estudian la Biblia por sí sola. Para ellos estudiar la Biblia tiene que ser acompañada con la revista que ellos publican, con la Atalaya. A ellos no se les permite estudiar la Biblia si no es con la Atalaya o con sus materiales. Porque si ellos estudian la Biblia por sí sola, escaparían de esa secta y se darían cuenta de que les están engañando y que lo han tomado por engaño. Es penoso, de verdad, una persona que dure tantos años en una organización, 20 y 30 años, toda su vida, aferrada al error, y por más que le muestre los versículos bíblicos, ellos tratan de no verlo. Es decir, las declaratorias que ellos hacen no existen para nada. Son fábulas inventadas por ellos, por su doctrina. A estas personas, los testigos de Jehová, yo solía
cuando vivía en la República Dominicana, yo solía abrirle las puertas de la casa para sentarlos y debatir. Y cada vez que ellos iban, nunca estaban preparados. No sabían refutar la pregunta que le hacía, que le formulaba. Cada vez que iban, cortaban y decían que esa respuesta me la traían la próxima semana. Yo solía recibirlo los domingos y hasta me llevaban maestros de su grupo, le llaman ancianos. Tampoco a esa persona, a cual ellos califican como preparado, no podía refutarme. Y apenas 5 minutos, sin poder ni siquiera abrir bien la Biblia, nada más con varias preguntas que le realizaba, ya ellos inventaban una excusa de que tenían otra cita. Y por no estar preparado, inventa una mentira, decir que tiene otra cita, solamente porque no puede dar una explicación teológica. Y eso es lo que ha pasado, lo que ha sucedido con esta organización. Ha engañado a mucha gente. Esta secta ha tomado por engaño a mucha gente sincera, de verdad, pero están sinceramente engañados. Lo único que me resta decirle que escudriñen la Biblia, no caigan en este engaño. Esto es una secta muy peligrosa. No vamos a ir todavía a fondo de lo que es esta secta en realidad, porque no es el tema para tocar en profundidad. Pero para darle solo una simple pincelada, esta ha sido la única secta, como ustedes lo vieron, que ha mutilado la Biblia. Ellos tienen aproximadamente unos 50 y pico versículos mutilados de la Biblia que no aparecen, alegando de que en los rollos no se encontraba esa palabrita, o que no se veía, que estaba borroso. Pero de todas las Biblias, incluso la de la secta católica romana, aparecen los versículos. Usted puede buscar la Biblia más alterada y la Biblia más corrupta que existiese, y aparecen esos versículos, aunque sea tergiversada. Pero en el caso de ellos ni siquiera aparece. Y yo le voy a decir por qué no aparece esos versículos. Porque esos versículos se trata de la divinidad de Jesucristo, que ellos rechazan. O se trata de acerca del infierno y la condenación eterna, que ellos no creen en eso, y en otras doctrinas. Por eso que ellos mutilan la Biblia y la hacen una Biblia especial para ellos. Pero es una Biblia totalmente mutilada y alterada. Cuando digo alterada, me refiero que le ponen cosas que no existen en decir que Jesús es el arcángel Miguel. Eso es una alteración de la Biblia y es una alegoría falsa que no lo pueden demostrar bíblicamente. Lamentablemente, esto sonará muy duro para los que se congregan en esta secta, pero esta es mi misión como cristiano, mostrarle la verdad, enseñarle la verdad. Yo me hice pasar como un aprendiz, porque si le hubiese dicho de antemano que yo iba a confrontarlo en un debate, él no iba a aceptar. De hecho, todo se hizo de manera telefónica, por WhatsApp, porque habíamos pautado que lo íbamos en esta plataforma, pero él sospechaba de que iba a ser un debate y estaba renuente, y él no quería entrar en debate, porque él sabía que son muchas cosas que podría preguntarle, que él no me podría contestar, como lo hice sigilosamente. Me hice pasar como un aprendiz, y aún así no supo ni siquiera responderme. Esto es una farsa, es un engaño. Escapen, escudriñen la Biblia, salgan de cualquier doctrina heréticas que enseñen estas herejías. No solamente los testigos de Jehová, son muchas, miles y miles de denominaciones que engañan a la gente, que no le interesan realmente
tu salvación, tu juicio eterno. Lo único que le interesan a ellos es comercializar con la fe. Escudriñen, estudien, investiguen para que no sean tomados por engaño. Es todo lo que le puedo decir. Bendiciones y pasen buen día. Gracias por haber escuchado este audio. Hasta luego.